¿Qué onda, brujos? ¿Todo bien? ¿Apenas llegaste aquí al caldero chorreado? Entonces no seas muggle. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que pasa por aquí. En el periodo más oscuro de la Segunda Guerra de los Magos, con el Ministerio de Magia siendo tomado desde adentro y la sociedad quedando a merced de un gobierno títere controlado por Voldemort y los mortífagos, no solo los seguidores declarados del mago tenebroso se aprovecharon de esa situación. Muchos magos y brujas llenos de prejuicios estaban viviendo sus vidas tranquilamente, mientras que los nacidos de muggles, mestizos y otros seres marginados falsamente acusados y responsabilizados por crímenes eran capturados, encarcelados, torturados e incluso asesinados. La propaganda antinacidos de muggles, ampliamente acusados de robar la magia de los verdaderos magos, así como teorías de conspiración y negacionismo, ganaban cada vez más fuerza. Y, con el Ministerio de Magia tomado, muchas cosas fueron modificadas. Y así surgió la Comisión de Registro de Nacidos de Muggles que, según el propio Ministerio de Magia, tenía la intención de entender mejor cómo los nacidos de Muggles se convirtieron en poseedores de los secretos de la magia. Obviamente difundiendo investigaciones completamente falsas en esa época, hechas por el Departamento de Misterios, que afirmaban que la magia solo podía ser transmitida de una persona a otra cuando los magos procreaban. Por lo tanto, en los casos en que no había comprobación de ascendencia mágica, los llamados nacidos de Muggles probablemente habrían adquirido sus poderes por medio de robo o uso de la fuerza. Entonces, para eliminar a ese tipo de gente, el Ministerio de Magia invitó formalmente a los nacidos de Muggles a presentarse en una serie de entrevistas con la recién nombrada Comisión de Registro de Nacidos de Muggles, dirigida por nadie menos que Dolores Jane Umbridge. Umbridge no era una bruja tenebrosa, ni tampoco una mortífaga. Ella, incluso, negaba el regreso de Voldemort mientras era subsecretaria principal del Ministro de Magia y Alta Inquisidora de Hogwarts. Por suerte, su poder como Alta Inquisidora duró poco. Y, después de comprobarse que el gobierno estaba utilizando los medios para manipular al pueblo y negar el regreso de Voldemort, Umbridge fue despedida del cargo. Pero ella continuó en el Ministerio de Magia sin siquiera responder por los crímenes de tortura contra los alumnos a través de sus métodos educativos algo bárbaros. Mientras estuvo activa la Comisión de Registro de Nacidos Muggles, Dolores Umbridge estaba en el paraíso. Al final de cuentas, ella ya era conocida por sus políticas anti-muggles, anti-mestizos y por el prejuicio que destilaba contra esos grupos. En el año de 1993, Dolores Umbridge redactó una legislación anti-hombres lobo, lo que hizo casi imposible que las personas que sufrían de licantropía encontraran empleos formales, obligando así a muchos a vivir en la extrema pobreza sin condiciones mínimas de dignidad. Esto contribuyó mucho a que grupos de personas que sufrían de licantropía y eran más radicales, hicieran que el sentimiento antimagos creciera, como Fenrir Greyback. Como jefa de la comisión, Umbridge dirigía juicios completamente teatrales, con el destino de las víctimas ya decidido incluso antes de que comenzaran, demostrando un sadismo y un placer psicópata al ver a aquellos que despreciaba con tanto prejuicio ser castigados. Junto con eso, la propaganda era una gran aliada. Folletos, carteles y afiches fueron distribuidos en masa, alertando sobre el peligro que los nacidos de Muggles podían representar en una sociedad pacífica de sangre pura. Y esa manipulación se extendió, obviamente, a Hogwarts, que hizo obligatoria la presencia de los alumnos y también la presentación de un registro de estatus sanguíneo. Así, sería más fácil capturar a los nacidos de Muggles y mantener la educación moldeada de la forma que Voldemort consideraba más adecuada, modificando materias como defensa contra las artes oscuras por artes oscuras, y haciendo que el estudio de los Muggles dejara de enseñar cualquier cosa real sobre los Muggles. Sí, era propaganda constante de que los Muggles eran animales inmundos y debían ser exterminados. Entre agosto de 1997 y mayo de 1998, muchos nacidos de Muggles, mestizos o incluso enemigos de ese régimen fueron enviados a Azkaban, cazados como animales y cambiados por sumas de oro. Era común que los hijos de opositores de ese gobierno títere fueran secuestrados, torturados o asesinados.
Así, los padres seguirían el ejemplo y entenderían de qué lado debían estar. Así como muchos mortífagos y magos y brujas prejuiciosos que negaban su verdadera origen, ascendencia y vínculo con los Muggles, Dolores Umbridge tampoco era una bruja de sangre pura, ni siquiera descendía de la familia que afirmaba. Su padre era Orford Umbridge, un mago que se casó con una Muggle llamada Ellen Cracknell, además de que la madre de Umbridge era una Muggle. Su hermano era un Squib. Entonces, desde temprana edad, eran despreciados por Dolores, quien, a los 15 años, cortó cualquier tipo de relación con ambos. Dolores Umbridge, oportunista y ambiciosa, sentía vergüenza de su padre, un trabajador de bajo rango en el Departamento de Mantenimiento Mágico del Ministerio de Magia. Y, mientras ella buscaba una carrera de prestigio profesional en el ministerio, obligó a su padre a jubilarse antes de tiempo, manteniéndolo con una pequeña mesada para mantenerlo fuera de escena. Entonces, a partir de ese momento, ella empieza a inventar su árbol genealógico, diciendo que descendía de familias de magos completamente puras. Pero algunos compañeros de trabajo que no la querían solían preguntar si no era hija del viejo Orford, el que limpiaba el piso del Ministerio de Magia. Y ella dulcemente negaba cualquier relación con ese mago, pero cosas desagradables solían pasarles a esas personas. Entonces mucha gente fingía creer la versión que Dolores Umbridge contaba sobre su ascendencia. Desafortunadamente, en el período en que Umbridge encabezó la Comisión de Registro de Nacidos Muggles, muchos de ellos fueron asesinados, o en emboscadas, como Ted Tonks, o no sobrevivieron en Azkaban. Cuando los dementores perdieron el control y dejaron de obedecer, los prisioneros se convirtieron en su banquete. Después de haber salido impune de sus crímenes como alta inquisidora de Hogwarts, Umbridge permaneció cómoda después de la derrota de Voldemort en mayo de 1998, pensando que se saldría con la suya de nuevo y que seguiría ocupando algún cargo en el Ministerio de Magia. Sin embargo, ella no sabía que tras la reforma del gobierno y la elección de Kingsley Shacklebolt como ministro de magia, sería investigada y tendría que responder por sus crímenes. Dolores Umbridge fue arrestada y enviada a Azkaban de forma preventiva, donde esperó su juicio en la Suprema Corte de Magos, así como otros empleados del Ministerio de Magia que durante el gobierno títere de Voldemort cometieron crímenes mortífagos y secuestradores. El día del juicio de Dolores Umbridge, a finales de 1998, fue llevada al Ministerio de Magia para recibir su sentencia de la Suprema Corte. Pero con la ayuda de mortífagos buscados que aún no habían sido capturados, como Corban Jaxley, Alecto, Yamiko Carrow y Valden McNair, logró recuperar su varita y escapar de los dos aurores que la custodiaban. Esto generó un gran caos en el Ministerio de Magia, porque Umbridge, junto a esos mortífagos que la estaban ayudando a escapar, invadieron algunos departamentos, rompiendo la seguridad del Ministerio de Magia. Y uno de esos departamentos fue el de criaturas mágicas, donde varias criaturas escaparon y causaron un gran alboroto. Las personas presentes en el juicio de Umbridge fueron atacadas por ella y los mortífagos. Pero las fuerzas del Ministerio de Magia se movilizaron en esta batalla contra Umbridge en un intento de restaurar su poder y su puesto cómodo. Durante el gobierno títere de Voldemort, Umbridge invade la sala de giratiempos del Departamento de Misterios, destruida en la batalla de 1996, para intentar reparar un giratiempo y regresar a los meses en que Voldemort tenía el poder. Sin embargo, Harry Potter y Ron Weasley, que entrenaban como aurores en el Ministerio de Magia, y Hermione Granger, presente en el juicio, se unen a la lucha contra los mortífagos y Dolores. Además de Heggold, la exelfa doméstica de Dolores Umbridge, que roba la varita de su antigua ama y así ayuda a capturarla. Después de todo el tumulto y confusión, criaturas mágicas, como un gigante erumpent liberado por el Ministerio de Magia y algunas personas heridas, Umbridge y los mortífagos fueron contenidos y ella llevada a juicio. Kingsley Shacklebolt y la Suprema Corte de Magos condenaron a Dolores Jane Umbridge a cadena perpetua en Azkaban y su varita fue destruida. Así terminó como merecía la cara de sapo, vaca rosa, Dolores Jane Umbridge. Todo el contenido de este video está basado en información oficial. La información sobre el pasado de Umbridge viene del texto publicado en el sitio web Harry Potter and Pottermore de J.K. Rowling, información de los propios libros y de una entrevista posterior de la autora, donde dice que Umbridge fue condenada a cadena perpetua.
La confusión y el intento de fuga del Ministerio de Magia surgen por la nueva atracción del Epic Universe, el parque de Universal con el mundo de Harry Potter, el Ministerio de Magia. Ahí es donde seguimos todo este acontecimiento desde el juicio de Umbridge hasta su fuga, así que es información canónica. ¿Y entonces te gustó el destino que tuvo Dolores Umbridge? Yo creo que está muy bien hecho que pase el resto de su vida en prisión. Si te gustó, deja tu like y comenta qué te pareció. Tu comentario siempre es muy bienvenido y nos vemos en un próximo episodio. Hasta entonces, travesura realizada.